vamos a hacer un boceto de lo que podría ser un automóvil. Vamos a hacer, por ejemplo, este perfil. Dibujamos aquí la parte inferior y aquí, por ejemplo, la parte superior del frontal. Ahora levantamos un poco y bajamos. Vamos a bajar, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a hacer una forma aerodinámica, algo así. Entonces, si por ejemplo pensamos que aquí viene la rueda, podemos coger incluso la plantilla de elipses para tener una referencia. Entonces el eje mayor de la elipse vendrá según esta dirección. Entonces pensamos en el tamaño de la rueda para este tamaño del coche y podemos decir, por ejemplo, que es este tamaño. Entonces, este podría ser el tamaño para esta rueda. Y por estar en perspectiva cónica, aquí pues tendríamos una rueda mayor en la parte frontal, pero la vamos a girar un poco. El eje mayor ahora, aparte de girar en un plano, se va a inclinar un poco también. Entonces vuelve a inclinarse un poco más el eje. Entonces si por ejemplo la ponemos aquí, vamos a poner mejor esta. Bueno, esta, una entre las dos estaría mejor, pero bueno, voy a coger esta. Solo para la referencia. Tengo esta y lo que voy a hacer es girarla un poco más, de manera que la elipse, me la imagino, puede venir por aquí así. Entonces me imagino un neumático por aquí, esta línea más o menos casi equidistante con esta elipse, y ahora respecto al eje mayor de la elipse, la dirección del contorno del neumático, que puede ser esta. Y aquí pues respecto a esta elipse, si la dirección de la carrocería va a ser esta, por ejemplo, que no tiene por qué coincidir con eso ya que está girando la rueda del coche, entonces aquí, si por ejemplo fugan las dos hacia el mismo punto, este será el eje mayor, el eje menor de la elipse, que por ser paralelas concurren en un mismo punto. Con lo cual ahora, por ejemplo, podemos marcar una línea por aquí y teniendo la referencia de la rueda con aquí el entrante para que se aloje la rueda, que también sería otra curva elíptica. Esta es demasiado excéntrica, quedaría más circunferencia, más por aquí. Podríamos pensar en una tangente respecto a esta línea, o mejor respecto a esta, para hacer esto. Con lo cual aquí podríamos bajar esto y hacer una forma que sube. Bueno, tendríamos algunas referencias ya. Esto podemos hacerlo ligeramente menor, con lo cual la elipse quedaría restringida a este fragmento. Y aquí la elipse interior. Esto. Bueno, este cilindro, bueno, lo podemos mantener. Ahora esto haremos lo mismo, dibujamos una algo fuera, excéntrica, y otra, por ejemplo, interior. Marcamos la dirección esta, que puede ser línea ascendente, o sea, no paralela al suelo. La del suelo, por ejemplo, viene por aquí y ahora se amplía un poco para facilitar el acceso a la rueda. Y aquí, pues más excéntrica que esta, por ejemplo, así. Vamos a mantener aquí un pequeño saliente y ya meternos por aquí hacia arriba, algo así. De manera que el parachoques viene por aquí y luego viene la superficie curva. Bueno, si mantenemos que este está así, que está bien, ahora al llegar aquí tenemos que pensar que todavía baja esto algo recto, se va cerrando y viene por aquí. Con lo cual podría ser el frontal algo como esto. Decíamos aquí una tangente para considerar la puerta y luego, por ejemplo, esto subiendo, dejando aquí el hueco este, luego aquí para la puerta y aquí para la ventanilla trasera. Dejando entonces aquí ya la superficie de la puerta y manteniendo aquí el paralelismo con esta línea.
Mantenemos también aquí más o menos el paralelismo respecto a esta línea de aquí, que también podríamos al contrario traerla más hacia aquí. Bueno, con lo cual ya tenemos casi completo. Esto se aplasta bastante, puede que ni quepa el motor, entonces vamos a ampliar un poco por aquí. Y aquí vamos a hacer un saliente. Y la referencia, por ejemplo, si mantenemos que esto, su simétrica, queda aquí, y que al final esto lo traemos hacia adelante. Ahora pensamos, por ejemplo, por dónde vendría, por ejemplo, la parte frontal para los faros, que aquí es donde es más difícil, más fácil equivocarse. Si por ejemplo lo traemos por aquí, ya que se parece un poco a aquel Mercedes de hace unos años, podríamos copiarle también un poco los faros. Los faros, si no recuerdo mal, era una elipse que estaba algo inclinada, puede que fuera más grande que esta, y luego otra que tenía el otro eje todavía creo que algo más inclinada que esta, algo así. Y estaban integrados en la carrocería. Con lo cual aquí, si seguimos la curvatura, pues tendríamos aquí una elipse, que aquí ya queda muy estrecha, según esta perspectiva, y luego la otra. ¿Cómo podíamos saber la posición exacta de estas? También aquí, si no recuerdo mal, tenía el frontal algo así. Y aquí algo así. Con el símbolo aquí de Mercedes. Bueno, para que esta quede igual de grande, al hacer aquí una línea tendríamos que traerla hasta aquí. De manera que se vería aquí esta, y luego también esta igual de grande y detrás se vería ahí hasta esa esquina, por ejemplo. Entonces traeríamos hasta aquí el extremo. Entonces vamos a copiar un poco el diseño, hacemos la forma y aquí igual, la curva elíptica, aquí volvemos a hacerla y aquí esto se vería más como elipse, manteniendo también la línea del medio y las dos a 120 grados. Y aquí la forma más gruesa. Bueno, entonces si mantenemos esto por aquí, si aquí podemos poner un faro, aquí debajo ponemos una entrada para el radiador y ponemos aquí el retrovisor y aquí el otro, por ejemplo. De manera que esto, si viene por ejemplo por aquí, ahora se redondea y sigue un poco la superficie también del contorno de atrás. Tenemos aquí también una forma elíptica para lo que es el asa de la puerta. Y aquí esta distancia convendría ampliarla más, pero bueno, entonces manteniendo también aquí la diferencia entre esto y esto, con lo cual aquí también podríamos insinuar la diferencia entre esto y el capó. Bueno, quizás el neumático sea algo ancho de más, pero y aquí ya sabemos, siguiendo hacia aquella fuga, la dirección del contorno del neumático pues va también hacia aquel punto. Manteniendo aquí, pues por ejemplo, si hacemos aquí otra interna, otra elipse interna y aquí otra, pues por ejemplo, las típicas
llantas de 7 radios. O sea, algo así. Por aquí debe bajar otra por aquí, supongo. Otra por aquí. Y otra por aquí. Ahí tendríamos ya los 7 radios que suele utilizar. Y también para esto. Aquí una, aquí otra. Aquí por ejemplo otra. Etcétera. Bueno, pues al final lo tenemos más o menos ajustado. Ahora podemos ya, para concluir, hacerlo a tinta. Entonces marcaríamos, por ejemplo, las líneas principales. Por ejemplo, para los faros pues tenemos esta línea y luego esta elipse. Decíamos, los ejes parece que no son paralelos. Luego tenemos este y este. Luego marcamos, por ejemplo, aquí, insinuamos aquí también esto y esta curva también elíptica. El contorno del automóvil y un poco esta línea. El perfil este, y ahora metido hacia adentro el contorno de esto y el contorno de la parte inferior, hasta que llega aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, hasta aquí. Lo mismo aquí, hasta aquí. Pues marcaríamos aquí, por ejemplo, solo los huecos, lo que se deja ver por detrás, y aquí, por ejemplo, esta elipse. Y aquí también esta. Y aquí el faro que deja ver el retrovisor. El retrovisor y luego la luz intermitente que tiene el faro. Marcamos las líneas. Marcamos esto que puede que sea prácticamente recto. El contorno este. Y ahora esto que también puede que sea algo más recto. El contorno para la parte de atrás y la aerodinámica suave hasta atrás. El faro ni me acuerdo cómo es, supongo que será algo así. Y la puerta. Para hacer bien las elipses y que estén en concordancia de acuerdo con la curvatura, lo que cabría es representar aquí la proyección del coche en la parte inferior. Entonces los faros vendrían por aquí, visto desde arriba, el faro menor, por ejemplo, y el faro mayor. Al proyectarlos, y lo mismo de este lado, pues tendríamos cuánto se reducen aquí según la perspectiva. A concluir con unas pocas líneas y ya. Recordad que esta línea del contorno neumático debe ser paralela al eje menor de la elipse, lo mismo aquí. Bueno, por último le damos algún tono. Vamos a darle, por ejemplo, aquí tono para las luces. Lo mismo, por ejemplo, para aquí.
bien estas líneas. Y aquí. Vamos a dar aquí algún tono así oscuro. Y aquí también. Insinuar alguna línea. Lo mismo aquí, por ejemplo. El oscuro también en una zona, por ejemplo. También el oscuro aquí. Bueno, pues dejamos aquí el boceto. Podríamos sombrearlo. Pero bueno, vamos a dejar aquí el boceto de un coche parecido a un Mercedes. Variando pues eso, tamaño de neumáticos, etcétera, alguna cosa más, ¿no?